Buenos días a todos y a todas. Los saludo con mucho aprecio a las personas que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Y por supuesto al presidium, a mi compañera diputada federal, la diputada Evangelina, gracias amiga diputada por estar aquí. A mi amigo, el licenciado Carlos Rodríguez Tejeda, también de Los Altos de Jalisco, de Teocaltiche, Jalisco, y al equipo de la familia Pichardo, son del equipo de trabajo de una servidora, de su línea de autotransportes de México. Una servidora diputada federal, Mayra Palomar, de Los Altos de Jalisco, con un tema tan importante, tan relevante para la historia de nuestro país, que después de décadas se está haciendo justicia en una resistencia que ahorita se comenta todavía después al tema al Poder Judicial. Una resistencia que no quería que se hiciera una dicha modificación, pero la sociedad está cambiando. Los pueblos, las comunidades exigían justicia. El precursor de esta reforma, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su momento lo dijo muy claro, llevando un dictamen que mencionaba que la Carta Magna no no era clara y que el juez era parte y se vigilaba. Pues muchas noblezas ha traído esta reforma al Poder Judicial. Lo traemos aquí a la Casa del Pueblo y también lo llevamos a casa por casa, desde los temas más comunes, como lo hicimos abordando con las personas, diciéndoles que cómo era justo que gente inocente estuviera en la cárcel, que cómo era justo que solamente el poder económico tuviera acceso a la justicia, que teníamos que democratizar también el Poder Judicial. Así como lo hacemos aquí levantando la voz, estamos dándole poder al pueblo con la información, diciéndoles que se está haciendo justicia, que estamos llegando a los pueblos originarios, que se está haciendo voz de todas estas personas que más lo necesitan. Pues el 1 de junio fue un hecho histórico, el hecho de que los juzgadores de nuestro país estén al escrutinio público es un tema tan importante porque se creía que tenían un puesto vitalicio, que se podían heredar los cargos y que sus actos iban a quedar impunes. El hecho de que sea por periodo, de que la gente diga, vamos a ir a una elección para elegir a los nuevos impartidores de justicia de nuestro país. Eso ya daba pie a que se van a renovar, a que si tú eres juez, ministro, magistrado, sabes que se termina un periodo y que va a haber elecciones, no que ya te amparaban tus propios familiares, amigos en este sistema. Pues esta es por todos los mexicanos y mexicanas que a lo largo y ancho de nuestro país aclamaban justicia. En unos momentos más, aquí también en la Casa del Pueblo, llegaremos con este tema en una conferencia que también me acompaña mi amigo el licenciado Carlos Rodríguez Tejeda, también me acompaña la diputada Evangelina y otros compañeros diputadas y diputadas para seguir abonando en este tema tan importante que tenemos la convicción y tenemos el compromiso de estar en territorio y también, ¿por qué no?, también aquí decir las bondades que he traído este tema del Poder Judicial, una nueva forma de impartir justicia en nuestro país. Cedo la palabra a mi amiga la diputada Evangelina. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Estimadas y estimados asistentes a esta rueda de prensa, saludo con afecto y agradezco a la diputada Mayra Palomar por su invitación.
y al maestro Carlos Rodríguez, quien este día nos estará compartiendo sus análisis y reflexiones sobre un tema tan importante como es la elección al Poder Judicial de la Federación. Aprovecho el uso de la palabra para dirigirme a ustedes y transmitirles un mensaje. La reforma constitucional que permite a las y los mexicanos elegir a sus propios jueces es un paso histórico hacia una democracia más fuerte, transparente y cercana al pueblo. La justicia es la columna vertebral de cualquier sociedad libre. Durante años hemos confiado en un sistema judicial que, aunque con avances, ha enfrentado desafíos como la opacidad, la corrupción y la falta de confianza ciudadana. La reforma judicial cambió esa tendencia a permitir que el pueblo elija a sus jueces. Aseguramos que quienes van a impartir justicia sean verdaderamente responsables ante la ciudadanía, no ante intereses ocultos. Esa transformación fortalece la rendición de cuentas. Ahora jueces y magistrados y ministros deben actuar con imparcialidad y compromiso. Además, esta reforma empodera a las y los mexicanos, reconociéndoles la posibilidad de iniciar un poder de la Unión que impacta nuestras vidas todos los días, desde los casos más cotidianos hasta los más complejos. Ahora el pueblo tendrá el poder de decidir quiénes serán sus guardianes ante la justicia. No podemos ignorar que este cambio también exige responsabilidad. Necesitamos una ciudadanía informada y un sistema que garantice elecciones transparentes y equitativas. Pero estoy convencida de que en México está listo para ese paso. Somos un pueblo valiente, consciente y comprometido con la construcción de un país más justo, por un México más justo, transparente y democrático. Muchísimas gracias. Muy bien, buenos días. Nos dirigimos a ustedes, no sin antes agradecer a la diputada Mayra Palomar González, que tuvo esta propuesta, esta iniciativa de hablar acerca de la reforma del Poder Judicial, triunfo del pueblo de México. Igualmente, agradecer a la diputada Evangelina Moreno Guerra, que también nos han vertido sus expresiones acerca de esta importante reforma. Las compañeras diputadas, entre otras más diputadas y diputadas del movimiento, hicieron posible una reforma que considerábamos no se iba a llevar a cabo. Pero gracias a que el pueblo le otorgó el poder transformador en las urnas, se logró esta importante reforma. Y hoy queremos agradecerle al pueblo de México que hizo posible esta gran reforma. Esta reforma tiene un equiparativo a las reformas de 1850 del Benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez García, las leyes de reforma. Es decir, hace 168 años que no se lograba una reforma de este gran calado. Por eso, la idea de venir a este foro del pueblo, a esta casa del pueblo, de agradecer esa voluntad férrea del cambio, es muy importante. Gracias también al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como dijo la compañera diputada Mayra Palomar González, fue el impulsor de esta gran reforma. El 5 de febrero del 2024 presentó 20 reformas constitucionales, entre ellas esta reforma. ¿Por qué se presentó esta reforma? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo obstáculos de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que un día sí y otro día bloqueaban las iniciativas, por ejemplo, de las reformas estructurales del Tren Maya, del tren transísmico, y por eso se vio la necesidad de convocar al Plan C. Ustedes recuerdan que nuestro presidente, así le decimos presidente porque es un presidente eterno que va a estar para toda la vida, así mismo lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las mañaneras, también le llama presidente porque no le podemos llamar de otra forma al que logró erradicar el oprobio de la corrupción de los prianistas. Más tarde, como dijo la diputada Mayra Palomar, vamos a dar una conferencia sobre el tema donde vamos a desarrollar de manera amplia esta gran reforma y lo que sigue. Nadie de los que están aquí y los medios que nos acompañan, agradecemos su presencia, pensó que tuviéramos un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, un ministro de los pueblos originarios. ¿Y gracias a qué? Porque por ahí los opositores dicen que con los acordeones, que ya estaba todo planeado, pero mentiras. Nadie en su perspectiva que tenía de triunfo pensaba que llegara un indígena, que desde el presidente Benito Juárez nadie había llegado a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los opositores, los conservadores, siempre han ignorado al pueblo de México. Pensaron que no se iba a lograr esta gran reforma y se equivocaron. A partir del 1 de septiembre va a tomar protesta la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vienen tiempos mejores. Va a haber una justicia como lo marca la Constitución en su artículo 17, pronta, expedita, y también van a existir los jueces sin rostro en aquellos casos de la delincuencia organizada. Por ello, no es poca cosa lo que sucedió el pasado 1 de junio. Vamos a tener una Suprema Corte de Justicia con una gran reforzamiento de que vienen de un proceso democrático. A nadie le van a deber ese puesto. Van a actuar de manera libre. No van a actuar por compadrazgo. Un trabajador de San Quintín le dijo al presidente, cuando andaba en campaña, le dijo: presidente, le voy a pedir una cosa, que separe el poder económico del poder público. Y el presidente López Obrador siempre se condujo con esos principios. ¿Y ahora qué se logró? Separar también el poder económico del poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dijo claro, el presidente López Obrador estaba podrida, con altos salarios de 800,000 pesos ya con todas las prebendas que tenían. Teníamos un gobierno rico dentro del aparato judicial con el pueblo pobre. Tenemos 50 millones de pobres que viven en la pobreza y gente ganando hasta 800,000 pesos. Esto se va a acabar. Ya los nuevos ministros, magistrados, jueces, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, otro órgano que vino en la reforma constitucional, ya no van a ganar más que el presidente. Y todos se tienen que adecuar a las circunstancias nuevas, a los principios de austeridad republicana. Yo me siento muy contento porque nunca creí como abogado, soy abogado litigante, ejerzo la materia del amparo, conozco de lo que estamos hablando, nunca creí que se lograra hacer este gran cambio. Los opositores decían que el pueblo era ignorante, que cómo iban a poder elegir a los integrantes del Poder Judicial. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador decía: ¿cómo que no? Si pueden elegir al presidente, a la presidenta de la República, ¿por qué no van a elegir a los ministros? Ahora ya dicen que
¿Por qué quedaron puros, según ellos, puros simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación? Es que se les olvida que ellos estuvieron convocando a no participar, a no votar, los medios de comunicación también, atacando que iba a llegar la corrupción, que iba a haber interferencia de la asociación delictuosa. Pues si ya está dentro. Dijeron que se iban a retirar las inversiones extranjeras. ¿Y qué pasó? Hay más inversión porque tenemos un sistema fuerte económico muy importante. Gracias al pueblo de México. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que también en campaña siempre le pedía a la gente, porque los opositores dicen que no es cierto, que la gente no votó, no le dio el poder transformador para cambiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Poder Judicial. Claro, en todo su recorrido en las plazas, los que tuvimos el placer de acompañarlos en Jalisco y en algunas otras partes, siempre les decía, a ver, ¿quieren que cambiemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y toda la gente levantaba la mano. Entonces era una estrategia, era un plan de trabajo, y que se culminó el 1 de junio. Se equivocaron aquellos que apostaron a que no se iba a dar. Ya se van los que no querían. Porque dice el presidente López Obrador, es más fácil que se equivoque una persona a que se equivoquen, como en este caso, más de 6 millones de personas que votaron por el ministro Hugo Aguilar Ortiz. Votaron más por Hugo Aguilar Ortiz que los que votaron por el PRI en la pasada elección. Y dicen que fueron pocos votos. Entonces es una contradicción. Los esperamos, amigos y amigas, en esta conferencia que va a estar en unos momentos más a las 13 horas. Ahí vamos a desglosar de una manera más detenida, más estructural, para que el pueblo de México sepa la importancia. Yo siempre he dicho que nuestro movimiento viene de 4 transformaciones. La independencia, que fue el principal movimiento, pero ese movimiento tuvo que ser violento. Las leyes de reforma 1857, cuando se separó el clero del gobierno. La Revolución Mexicana, donde murieron más de 1 millón del pueblo, de gente del pueblo. Y también lo que sucedió el 1 de julio del 2018, que fue la Cuarta Transformación. Y luego también con el triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se dio el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo diría que este triunfo del pueblo de México del pasado 1 de junio viene constituyendo como la quinta transformación del poder público. Insisto, que tuvieron que pasar 168 años para que se diera una reforma, y no una reforma, una revolución pacífica, porque el movimiento de la Cuarta Transformación ha sido un movimiento pacífico de parte del pueblo. La gente, los poderosos, Claudio X González, que encabezó la oposición del PRI y del PAN, se equivocaron, porque no tienen propuesta la oposición. Tenemos, por ejemplo, a Alito Moreno, del PRI. ¿Qué representa? Representa la cara de la corrupción. ¿Qué representan también los demás? Marco Cortés. Y afortunadamente nuestro movimiento de la Cuarta Transformación tiene hombres y mujeres libres que han tenido una visión diferente de gobernar y de legislar. A partir de 2018 se han logrado grandes reformas para beneficio del pueblo de México. Hablamos de los apoyos a los adultos mayores, hablamos de los apoyos a los estudiantes, de las becas a las madres solteras, el apoyo al campo, a los pescadores, a los discapacitados, donde se invierte más de 800 mil millones de pesos, que antes ese dinero ¿a dónde iba a parar? A la corrupción, y ahora no, ahora es al pueblo. Por eso el pueblo responde y por eso apoya. Los opositores
opositores a la reforma judicial, como los trabajadores, bloquearon aquí cuando se iba a hacer el análisis en el Pleno. Se tuvieron que ir las compañeras legisladoras y legisladores a la Magdalena Michuca para poder votar, porque aquí tomaron los sindicalistas del Poder Judicial y un grupo de porros, porque a un servidor también fuimos agredidos, no nos dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no querían. En el Senado también rompieron vidrios, pisotearon las curules y se tuvieron también que ir. Entonces no es a través de la violencia. Hay libre manifestación, se respetan los derechos humanos, pero no es así. Nuestro movimiento de la Cuarta Transformación es pacifista, viene de un movimiento de conciencia, de revolución social. En el 2006, cuando el robo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se rompió un solo vidrio. Por eso es que el pueblo, ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un apoyo de más del 80%, porque como dice el presidente, amor con amor se paga, y el pueblo, a pesar de los medios de comunicación que un día sí y un día y otro también, están criticando y engañando al pueblo a base de falacias, a base de mentiras. Por eso al pueblo de México nuestro reconocimiento, y también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestros legisladores, a los 23 congresos locales que también respaldaron y abrazaron esta gran reforma, porque no fue fácil. Tuvimos 3 veces a un voto de que no se diera la reforma al Poder Judicial. En el Senado nos faltaba un voto para hacer mayoría. Y gracias a un diputado de la oposición, a Miguel Ángel Yunes, se logró esa reforma. Un hombre puede cambiar y hacer cosas que nunca había hecho, y con esos actos lava todo su mal récord. Y eso pasó con este compañero. Gracias a él se hizo esta reforma y se hicieron muchas más que en otra ocasión comentaremos. También fíjense lo que hizo la ministra de la Suprema Corte, que ya se fue, Lucía Piña. Quisieron declarar inconstitucional Norma Lucía Piña. Querían declarar inconstitucional ese gran proceso legislativo que pasó por la Cámara, que pasó por comisiones, que pasó por el Senado, que pasó por los congresos estatales, pero ocupaban 8 votos y les faltó un voto. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Algo increíble. Dijo que la mayoría de 11 eran 6. Y ministros que estaban con ella dijeron: no acompañamos eso, no podemos ponernos de burla. Y también por eso no se declaró inconstitucional. Lo dijo el presidente también: yo me equivoqué al nombrar a 2 ministras de la Suprema Corte, a José Luis Alcántara Carrancá y también a la ministra Fajardo, esta ministra que venía del tribunal del SAT, pero que cuando llegaron allá fueron contaminados y fueron abrazados por la corrupción. Por eso dijo el presidente: no, que ya no sean los ministros electos por el presidente como actualmente antes de la reforma se hacía. Y por eso convocó, y por eso es más difícil que 6 millones se equivoquen a que se equivoquen 120, porque el Senado está compuesto de 120 senadores a propuesta del presidente de la República. Por eso nos felicitamos de que vamos a arribar al 1 de septiembre a una nueva vida del Poder Judicial. Ya no se van a vender las sentencias, ya no va a haber los sabadazos, ya no va a haber la asociación con la delincuencia organizada, ya va a existir los principios por los que luchó el siervo de la nación, don Josefa Ortiz de Domínguez, que dijo que todo aquel que se queje con justicia tenga una autoridad que lo ampare y proteja del poderoso. Y ahora al 1 de septiembre, porque antes esos encabezados que estaban en los edificios de la Suprema Corte, esa anatema de este siervo de la nación, era una mentira. Estaba esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender al rico,
para defender al fuerte, al poderoso y para pisotear al pueblo de México. Por eso el pueblo de México dijo basta y por eso se hizo esta reforma, y el 1 de septiembre, les guste o no les guste, vamos a tener un ministro mixteco de Oaxaca, de los pueblos originarios, que va a cambiar y que va a evolucionar la historia del Poder Judicial, porque México es ejemplo del mundo. En ninguna otra parte del mundo se eligen a los integrantes del Poder Judicial a través del voto. México va a ser ejemplo y estoy cierto que muchos países van a retomar esta reforma para poderla aplicar, porque es la mejor. El pueblo es sabio, el pueblo es poderoso y, como dijo también el gran prócer revolucionario Flores Magón, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias, los esperamos a la 1 de la tarde en el Salón Legisladores. Gracias, diputada Mayra Palomar, por su confianza, y a la diputada también Evangelina Moreno Guerra de Baja California, una mujer también igual que todas las legisladores y legisladoras comprometidas con el pueblo de México. Gracias a los compañeros que nos acompañan también de los medios de comunicación. Aquí está el pueblo presente, el pueblo, los trabajadores de a pie, y para ellos va esta reforma, este triunfo. Muchas gracias. Gracias, Lee. Bien, si existe alguna pregunta de los medios que quieran hacer, ¿no? Entonces, pues es todo y nos vemos al ratito ya a la 1, ya un ratito más. Gracias. Muchas gracias.